Segunda de Timoteo 1:13. Continuamos con el tema de la semana, de la clase pasada, titulado Credos y Confesiones. El título completo es ¿Sola Escritura o Credos y Confesiones? La cita del día de hoy es Segunda de Timoteo 1:13, que dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a decirles nuevamente al Señor, a nuestro Espíritu Santo precioso de Dios, que es Dios mismo, que fue quien inspiró esta palabra, que la ilumine en nuestra mente y corazón, que nos ayude a entenderla, a atesorarla y a ponerla por práctica, a llevarla a la vida real, Señor. No solamente información acumulada en nuestra mente, sino vida verdaderamente siendo expresada. Pues si algo puede hacer su palabra es crear vida. En el mismo origen del universo, usted con el poder de su palabra creó todo, lo sustenta con el poder de su palabra. ¿Cómo no podrá cambiar nuestras vidas con el poder de su palabra? Por eso es que a ella nos apegamos, en ella nos entregamos y en ella confiamos con todo nuestro corazón, en su palabra que es viva y eficaz. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. La clase pasada entendimos la definición de un credo. Empecemos nuevamente para recapitular. Del latín yo creo es un conjunto de ideas y convicciones o principios de un individuo y una comunidad. Es relativamente corto para que lo puedas aprender repitiendo. Una confesión de fe es un poco más elaborada, es más sustancial porque tiene como fin sustentar un credo. En resumidas cuentas entendimos que los credos y confesiones con la sola escritura sí hay compatibilidad, aunque hay el legítimo uso tiene oposición primero de personas que dicen que mina la autoridad bíblica. Entendimos que nosotros no ponemos por encima de la palabra los credos, no tiene más autoridad, no entendemos que enseñen nada que la Biblia no enseñe, no creemos nada que no venga en un credo que no hayamos creído antes en la Biblia. También encontramos que hay otra objeción, que es incompatible con la libertad de conciencia. ¿Quiénes son los que piensan así? Los liberales. Acaba de darse otro caso en la semana pasada le decía de Edgar el Chanclas Locas Pacheco, así le apodan en los medios, porque él decía que el infierno no existe, que el infierno se creó porque los niños pequeños, su mamá le pegaba con la chancla y entonces en ese terror le decían que existía el infierno, por eso le pusieron así. No creo que yo le puse ese sobrenombre, le dicen en el medio cristiano Edgar el Chanclas Locas. Hay otro hombre, Joshua Harris, también apenas acaba de apostatar. Joshua Harris tiene un libro muy citado, Le dije adiós a las citas amorosas. Joshua Harris hablaba acerca de guardarte en santidad hasta el matrimonio, de no salir en noviazgo, etcétera. Hace un par de meses se divorció, apenas lo salió a luz. Era un hombre que daba y escribía libros de consejería cristiana para matrimonios. Se divorció y entre otras cosas dice que abandona el cristianismo porque es incompatible el cristianismo con el estilo de vida homosexual y él quiere apoyar a los homosexuales. Si estas personas se apegaran a una confesión de fe, esto difícilmente hubiera pasado. No podemos decir que no pasaría, pero difícilmente hubiera pasado. ¿Quiénes son los que dicen que su conciencia no les deja ser libre la confesión de fe? Los liberales, los que quieren hacer y pensar como les dé la gana. Si no se sujetan a la Biblia, menos se van a sujetar a una confesión de fe. Y también los indoctos, hablando acerca de ellos, no de forma despectiva, sino que les falta crecer, madurar y entender verdaderamente lo que es una confesión de fe. Si dejamos fuera los credos y confesiones, con eso terminé la semana pasada, el cristianismo se llenaría de herejías indetectables y destructoras. Hoy continuamos. Número 2, el uso de credos y confesiones. ¿Para qué se usan los credos y confesiones? Tiene 4 usos. El primero es un medio para defender públicamente la verdad. Es un medio para defender públicamente la verdad. La Iglesia
tiene una misión bien definida en cuanto a la doctrina. Vamos a 3 citas. Aquí adelante, mi hermanita Susana, por favor, me ayuda con Filipenses 1:27. En la fila de en medio, mi hermanita Yesenia, 2 de Timoteo 1:13, fue la primera que vimos. Me volteó a ver, dije, perfecto, ahí está. Y todos los demás vamos a Judas 3. Dios le da a la iglesia, lo vimos también la semana pasada, una misión importantísima en cuanto a la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero la iglesia, en cuanto a la doctrina, que es parte de la verdad, o es donde se encuentra contenida la verdad, también tiene una misión muy especial. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así es, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio. Dios le da a la iglesia, el apóstol Pablo les escribe a los filipenses y les dice, yo quiero saber, pues, que ya sea que vaya a verlos o que lo escuche, que ustedes se levantan y contienden por la fe, contienden por el Evangelio. Son personas que defienden públicamente la verdad del Evangelio. 2 de Timoteo 1:13. Así es, sobre todo la primera parte, retén la forma de las sanas palabras, así la manera en que te di la verdad, reténla igual y preséntala igual. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles, diciéndoles, órale, haz esto, que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Te está diciendo Judas, contiendan por la fe, defiéndanla. Si ven que alguien se levanta y habla en contra de la fe, ustedes levanten y contiendan por esa fe. La iglesia tiene una tarea, defender públicamente la verdad. Para poder cumplir con esta tarea, una confesión de fe es indispensable, porque sirve para diferenciar la verdad del error y la verdad de la casi verdad. Y también ayuda para presentar la verdad de forma clara e íntegra y puede ir pasando en generaciones. Escriba una confesión de fe. Nada más ponga CF para que sepa confesión de fe y sea más rápido. Una CF es parte de la tarea de enseñanza pública de una iglesia. Es parte de la tarea de enseñanza pública en una iglesia. Tenemos que enseñar confesión de fe en las iglesias, apegarnos a ellas y enseñarlas periódicamente, para que la gente pueda defender la verdad, pero no va a poder defender la verdad si no la sabe diferenciar del error. Ahora, del error grave es fácil, pero diferenciar la verdad de la casi verdad ya no es tan fácil. Claro que sí, una confesión de fe es parte de la tarea de enseñanza pública de una iglesia. No es toda la enseñanza pública de la iglesia, también lo están los discipulados, también lo está la predicación expositiva, pero una buena parte es enseñar confesión de fe, tener una confesión de fe definida y enseñarla. Como son tratados breves de teología, porque eso es una confesión de fe, un tratado de teología pero breve, la confesión de fe se utiliza para exponer en las congregaciones de forma clara y amplia la verdad, facilita la promoción del conocimiento cristiano y sobre todo sirve de marco de referencia para discernir las enseñanzas que se dan en las iglesias. Si cuando estudiemos la confesión de fe, nosotros nos apegamos a una confesión que yo no creo, que tiene 330 años y contando, que hombres piadosos Dios los iluminó para hacerla, y usted ve lo que estamos enseñando y no cuadra, entonces ahí sí tiene un marco de referencia y sí puede decir, ah caray, ¿qué está pasando con las enseñanzas en nuestra congregación? Si nuestra congregación sigue desviándose, ¿qué tiene que hacer un cristiano maduro?
decirle adiós a esa congregación. Se lo he dicho otras veces, su lealtad no está conmigo ni con remanente escogido, su lealtad está con Cristo y con el Evangelio. Gracias a Dios porque el pastor y la iglesia estamos con Cristo y el Evangelio. Pero ¿cómo sabemos que la iglesia sigue ahí? Pues tenemos un marco de referencia llamado ¿qué? Confesión de fe histórica. Segundo, es una norma pública de comunión y disciplina. Obviamente en la iglesia. Efesios 4:3. Efesios 4:3. ¿Para qué sirve la confesión de fe? ¿Qué uso tiene? Primero, es un medio público para defender la verdad. ¿Cómo voy a distinguir la verdad de la casi verdad? ¿Cómo sé que lo que me enseñan en mi iglesia es verdad o está apegado a la verdad? Con una confesión de fe histórica. Por eso de preferencia son históricas, porque hay iglesias que dicen, nosotros tenemos nuestra propia confesión de fe. Para no ir muy lejos, los testigos de Jehová, los mormones y estos que acaban de meter a su líder a la cárcel, la Luz del Mundo, tienen sus propias confesiones de fe. ¿Creen que sean ortodoxas? Para nada. De hecho, y ahorita lo vamos a ver, muchas instituciones como esas ocultan a propósito su confesión de fe, no dejan que cualquiera la sepa. ¿Por qué? Porque con ella manipulan, y entonces no me conviene que todos lo sepan. Esto solamente los más altos, los más iluminados lo podrán saber. Efesios 4:3, el segundo uso, nos ayuda para la comunión y la disciplina en la iglesia. ¿Ya lo tenemos? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia nos enseña que los cristianos no se unen a una iglesia, se sujetan a ella, se sujetan a su liderazgo y a su disciplina. ¿Por qué? Porque queremos guardar la paz, la comunión y la unidad entre los miembros, y queremos preservar el nombre de Cristo sin que sea blasfemado. Esto lo vimos cuando hablamos de la membresía. Usted no se unió a nuestra iglesia. Si usted quiere ser miembro, usted se sujeta a nuestra iglesia, al liderazgo, a la disciplina. ¿Por qué? ¿Porque yo me quiero enseñorear? No, porque queremos que haya comunión entre hermanos y que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Escriba, una confesión de fe ayuda a proteger la unidad de la iglesia y a preservar su paz. Una confesión de fe ayuda a proteger la unidad de la iglesia y a preservar su paz. ¿Cómo? Sirve de base en la iglesia, en la comunión de la iglesia, entre los que están casi de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Usted cree que todos aquí en la iglesia pensemos exactamente igual de todos los puntos? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque nos une un punto en común que es la verdad de Jesucristo. Ahora, una confesión de fe nos ayuda a poner las cartas claras sobre la mesa y decir, bueno, yo tenía esta perspectiva, yo tengo esta otra, tú tienes esta otra. ¿Qué te parece si todos nos apegamos a esta, a la palabra, por medio de la confesión de fe que se hace un poco más explícita y más clara, más concisa que toda la palabra? Porque volvemos a la misma. Yo me apego a la Biblia, mormón. Yo también, católico, yo también, testigo de Jehová. Entonces, no vamos a estar en la misma sintonía. Jesús mismo dijo en Mateo 12:25, no vaya, una casa dividida contra sí misma no permanece. Podríamos trabajar juntos y en paz dentro de la misma iglesia, calvinistas, arminianos, trinitarios, unitarios, pelagianos, semipelagianos, sinergistas, monergistas, continuistas, cesacionistas, que tuviéramos de todo esto aquí.
¿Con qué se come eso? Ya lo hemos visto, con qué se come, ya sabemos qué es todo eso, y si no, ya vaya y repase. Que de repente yo dijera, va a predicar el hermano tal, y dijera, levante su mano, ¿quién quiere recibir a Jesús? Caray, pues no, que ya no somos, o que dijera, él de repente por acá empezara, somos cesacionistas, y por acá estuvieran, y queriéndose tirar al suelo, o que empezaran, no, nosotros creemos en la Trinidad, no, yo solamente creo en Jesús. ¿Cómo le haríamos? ¿Quién predicaría? O imagínense, a mí me acaban de decir no hace mucho que hay una iglesia, me dijeron que es de por aquí, de Valle de Chalco, no, ahora sí que no es porque le juegue a la policía, sino que realmente no me dijeron bien cuál, nada más me dijeron, es que visitamos una iglesia, porque andaban buscando iglesia y ya se congregan aquí con nosotros, me dice, pero un domingo predica un pastor que es pentecostal y al siguiente domingo predica el otro pastor que es reformado sana doctrina. Entonces, el domingo, hermanos, y al siguiente domingo el otro pastor a tirarle lo que él dijo y a poner nuevo. Y al siguiente domingo a tirarle lo que él dijo y así está, dice que están así cada semana, que dijeron, vámonos de aquí. ¿Se imaginan? ¿Cómo se evita eso? Con una confesión de fe, porque si le preguntas al pentecostal te va a decir, es que yo creo en la Biblia. Y si le preguntas al reformado te va a decir, yo también creo en la Biblia. ¿Qué te parece si somos más específicos? Aquí está la confesión de fe de 1689, donde el continuismo no puede ser tal. Y nos apegamos a ella. ¿Quién de los dos diría adiós? Pues el pentecostal diría, y nos vemos. ¿Cómo oraríamos? ¿Te imaginas el servicio de oración? Hoy va a presidir el pastor Olaf, que es sensacionista y más tranquilo. Padre, gracias. Y la siguiente semana, el otro pastor que no se apega a la confesión y declaramos y gritando y tirando a todos. Sería un caos esto. ¿Quién dirigiría el culto? ¿Cómo tomaríamos los sacramentos? Si no deseamos que la casa de Dios sea otra torre de Babel porque está llena de confusión, debemos de trazar límites bien definidos en la doctrina fundamental y secundaria y hasta en la liturgia. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que por medio de credos y confesiones? Y nosotros lo tenemos cuando vimos el discipulado de la membresía. En la última clase dijimos, el servicio se lleva así, y nosotros hacemos esto, y nosotros hacemos esto. Y la próxima vez, y cuando lleguen más hermanos y digan, yo quiero... sí, aquí está nuestra confesión de fe. No, pastor, estás mal, deberías gritar, declarar, hacer... No te preocupes, si no te gusta, bye, adiós. Pues ya, tan fácil. No tienes por qué estar aquí a fuerzas. Como ya lo dijimos la clase pasada, toda iglesia, lo sepa o no, o lo tenga por escrito, no tiene credos. Y todo cristiano tiene derecho a saber en qué cree esa iglesia antes de sujetarse a ella. Así como la iglesia debe de saber en qué cree un cristiano antes de recibirlo como miembro. Cuando llegue, quiero ser miembro, sí, aquí nos apegamos a esta confesión de fe, al tulip, etcétera, etcétera. No sé ni con qué se come, te lo enseñamos, no hay problema. Se lo enseño, no me gusta, yo no creo en eso. No te damos membresía, no puedes compartir con nosotros los sacramentos, porque eso sería que ya podrías llegar en su momento dado a predicar, a ser un anciano, alguien en la congregación, e imagínate cómo te voy a tener predicando si no crees en lo que creemos como iglesia. Por eso son las confesiones y los credos. Escriba, tener credos no publicados tiene como consecuencia el desorden. Tener credos no publicados tiene como consecuencia el desorden. La mayoría de las iglesias hoy en día son un caos porque funcionan así. Tú vas a la mayoría de las iglesias, la iglesia de donde salí, y de la iglesia donde salí, en el movimiento en que estuve, conocí como fácil que serán 50, 60 iglesias y movimientos más. Me invitaban a predicar aquí y allá, y andábamos y conocí al pastor tal, y venían de otros países, y todos era exactamente lo mismo. Nunca llegábamos y platicábamos, oye, tú te pegas a la confesión de fe, ¿cuál es tu credo en conforme a la Trinidad? Oye, ¿qué piensas del credo de Atanasio? Nada. Ninguna iglesia de las cuantas que estuve o que visité o que conocí en los movimientos donde estaba en el pentecostalismo tenían un credo definido, no tenían un credo escrito. Y cuando no hay credos publicados, hay desorden. La mayoría de las iglesias son caos porque funcionan así. Cada asistente o miembro debe de ir descubriendo por él mismo y poco a poco lo que se cree en la iglesia.
Algunos movimientos, lo que le decía, a propósito ocultan sus credos porque son deshonestos, como la luz del mundo. No les conviene decir exactamente en lo que creen, porque si no mucha gente cuando llega y dice, nosotros creemos en la poligamia y creemos en esto y lo otro, le dirías, gracias, ya me voy, yo no me quiero quedar en una iglesia así. La confesión de fe, no, la misma iglesia no tiene una forma práctica de discernir quién se trata de unir a su membresía. Una confesión de fe facilita grandemente el trabajo a ambas partes, tanto a las personas que llegan, si ya llegan creyendo en una confesión de fe y nosotros también, esto se amalgama inmediatamente, o si nosotros tenemos y él no, o viceversa, esto se va a hacer más fácil. Escribe, la confesión de fe también provee una norma concisa para la disciplina. Esto que vimos primero fue comunión, ahora vamos a ver disciplina. También provee una norma concisa para la disciplina. Romanos 16, 17. Y después en tu casa lees Tito 3:10. Tito 3:10, lo lees en tu casa, dice, al que insista en seguir pecando, en seguir creando divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y Romanos 16, 17 dice, mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina que ustedes han aprendido. Y una vez que ya viste que él no se apega a la doctrina, ¿qué dice? Deséchalo, hazlo a un lado, apártate de ellos. Para poder guardar la pureza doctrinal y moral, acuérdese que va de la mano, pureza doctrinal es lo que nosotros creemos, pureza moral es nuestra praxis. No podemos decir, yo creo en las doctrinas de la gracia y andar con 3 esposas. Entonces, para guardar la pureza doctrinal y moral de los miembros, las iglesias debemos de manejar normas escritas y públicas. Esas son, en cierto modo, confesiones de fe. Nosotros manejamos una aquí cuando vimos la membresía. ¿Cuál es el motivo por el cual disciplinamos a una persona? ¿Sí se acuerdan que se los dije y quedó escrito? Les dije, escriba, si usted compró el discipulado ahí está, y si no se lo puedo yo decir ahorita, pero sí está escrito. Aquella persona que insista en pecar y desvergonzadamente y no se arrepienta después de llamarle la atención, nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Le retiramos la membresía. ¿Eso qué es? Es un credo. Es un credo. Es una confesión de fe pequeñita, pero es un credo. Entonces, un credo me sirve para la disciplina. Porque si yo les dijera, pues lo dejo a su corazón, y si ustedes, lo que decíamos la mayoría de las iglesias, y dice, pues yo no me siento tan mal que mi esposa no esté y yo tenga otra mujer y que yo esto y que lo otro, y entonces va a tomar la Santa Cena como le dé la gana. Por eso es que las confesiones de fe nos ayudan para la disciplina en la iglesia. Una iglesia que no tiene confesión de fe no puede aplicar correctamente disciplina, porque no tiene un patrón fijo con el cual medir las ofensas. Es el equivalente teológico a una persona con VIH. ¿Qué es el VIH? SIDA. ¿Y qué hace el SIDA? Te quita el sistema inmune. El SIDA no mata. El SIDA no ha matado absolutamente a nadie. Lo que te mata es no tener defensas. Y como no tienes sistema inmune, lo que podría ser una gripe, ¿en qué termina por lo regular en las personas que tienen SIDA? En neumonía. Lo que era nada más una infección termina en gangrena. No tienes con qué defenderte tu cuerpo y entonces la mínima infección te mata. Pasa lo mismo con una iglesia que no tiene confesión de fe, no tiene sistema inmune, no tiene con qué defenderse, llega cualquiera y ya, adiós. Además, lo que aplicamos dentro de la iglesia local también es aplicable en la comunión entre iglesias locales. Esto que te estoy diciendo, comunión y disciplina, es aquí. Pero ¿qué pasa con las iglesias de afuera? ¿Por qué no tenemos congresos con la iglesia que está aquí adelante, por ejemplo? Porque es apostólica unicitaria. O sea, creen en apóstoles y creen que la Trinidad no es tal. Entonces, podríamos tener un congreso o comunión con ellos, invitarlos, que vinieran, que compartiéramos el pan,
No los consideramos nuestros hermanos, ni ellos a nosotros, es mutuo, o sea que no se sienta mal, es mutuo, no los consideramos nuestros hermanos, no creen en la Trinidad, y si no crees en la Trinidad, no crees en nada, no crees ni en la salvación es una obra trina, ¿se acuerda? Entonces, si ellos no creen en la Trinidad, ya deja que crean en apóstoles modernos, que dices, bueno, eso se podría medio pasar, pero no creen ni en la Trinidad. Esto que estamos viendo se aplica no solamente en la iglesia local, sino también en la comunión entre otras iglesias. Si de verdad amamos la verdad, la defendemos y la procuramos que no sea alterada, no vamos a poder tener comunión con otra iglesia local que no haga lo mismo. Y si una iglesia no tiene confesión de fe bien definida, en definitiva sus miembros pueden ser una fuente de contaminación a las demás iglesias. No hay problema, ustedes tengan comunión con esos hermanos, y llegan esos hermanos que no tienen confesión de fe y empiezan a hablarte, y como tú tampoco tienes confesión de fe, terminas yéndote y creyendo en el unitarismo. Personalmente, como pastor de una congregación de sana doctrina, no podría prestarle el púlpito o fomentar la comunión en una congregación con la conciencia tranquila, sabiendo que hay peligro. Entonces a mí me ayuda hasta como pastor, que venga el pastor Eliseo Tapia, bienvenido, cree en la misma confesión de fe. Que venga el pastor Héctor Ursúa, adelante, también se adhiere a la confesión de fe. Que venga Luis Rodas, adelante. Que venga el apóstol y profeta de las naciones fulano de tal, no. Que vengan sus iglesias a convivir, adelante, vamos otra vez a hacer pozole y aquí comemos todos. Que va a venir la iglesia apostólica, profética de fulano de tal, tampoco. Entonces, para eso nos sirve una confesión de fe, ya sea la confesión de fe así como la de 1689 o la sana doctrina que vamos atesorando y acumulando. Ojo, significa que si alguien no cree de igual manera que nosotros y exhaustivamente todos los puntos de confesión de fe, ¿no es nuestro hermano? Significa que si alguien no cree en la confesión de fe, las 5 solas, el tulip, la teología del pacto, bla, 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 ¿ya no es mi hermano? No, escriba. El objetivo de una confesión de fe es distanciar a los enemigos declarados de la verdad, no a los débiles o neófitos en la fe. El objetivo de una confesión de fe es distanciar a los enemigos declarados de la verdad, no a los débiles o a los neófitos en la fe. Porque no todas las iglesias ni todos los cristianos avanzamos al mismo ritmo. Hay personas que comprenden mejor la verdad que otros. Hay personas e iglesias que tienen un grado de madurez distinto al de otros. Hay iglesias que ya han madurado y que ya se han adherido y que ya han estudiado la confesión de fe exhaustivamente una y otra vez y ya van en un grado distinto que nosotros. Y se va reflejando su entendimiento y su asimilación, pero no quiere decir que entonces a todos los demás háganse para allá, no. La confesión de fe es enemigo declarado de la verdad, vete para allá. Neófito, débil en la fe, no te preocupes, al contrario, ven y aquí te enseñamos. Tercero, ese es el segundo uso. Tercero, es una norma concisa para evaluar a los ministros de la palabra. Estamos viendo los usos de la confesión de fe. Ya vimos los dos primeros. El primer uso nos ayuda a defender públicamente la verdad, que se ligaba mucho con lo que vimos la semana pasada, por eso no tardamos. El segundo uso, ya nos tardamos un poquito aquí, es una norma pública para comunión y disciplina en las iglesias, tanto de manera local como interlocal. El tercero, es una norma concisa para poder evaluar a ministros en la palabra. Vamos otra vez a las citas, los mismos me ayudan. Hermana, por favor, 2 de Timoteo 2:2, nuevamente Yesenia Tito 1:9, hasta atrás mi esposa, 1 de Juan 4:1. Y yo voy a 2 de Juan 10.
Repito la cita, las mismas personas que me ayudaron: Segunda de Timoteo 2:2, Tito 1:9, Primera de Juan 4:1, y yo voy a Segunda de Juan 10. Conforme lo vayamos teniendo, lo leemos fuerte, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hasta ahí nada más. Bueno, ahí acaba, ¿va? ¿Qué hace Pablo? Dice: lo que oíste de mí, así como me evaluaste, yo te lo enseño. Y ahora tú, hazlo exactamente igual con los que siguen. Después, Tito 1:9. Así es. El apóstol Pablo delinea las características de los obispos, de los líderes de la iglesia, en dos cartas: en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 nos da nuevamente las características de aquellos que van a ser pastores, y dice que sea retenedor de la palabra fiel, que la verdad la retenga como debe de ser, no que creen lo que él quiera creer. 1 de Juan 4:1. Exacto. ¿A quién le escribe su carta el apóstol Juan? Es una carta universal que tenía que llegar primero a manos del liderazgo de la iglesia. Por eso les dice: amados, no les crean ni dejen pasar a todo mundo, prueben los espíritus. Y de hecho esto lo vimos cuando hablamos de neumatología, acerca de la verdadera obra del Espíritu Santo, cómo se prueban los espíritus. No es como la hacen los pentecostales de ¿qué espíritu traes? Somos 7. No. Sí creemos que eso puede ser posible. Personalmente también lo he pasado, pero no de la manera sensacionalista en como muchas iglesias lo manejan. Y Segunda de Juan 10 dice, en tercera, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en la casa ni le digan bienvenido. ¿De quién habla Juan? Juan está hablando a la iglesia, la amada. Cuando le dice a la amada, está haciendo una metáfora de la iglesia, y les dice: hay personas que andan predicando la palabra, que andan en todos lados, y si él trae la palabra, la verdad, la doctrina como debe de ser, adelante, déjalo que pase y que predique. Pero si no trae la doctrina como debe de ser, no le digas bienvenido. ¿Qué te está diciendo? Que debes de evaluar a los ministros de la palabra. No debes dejar que nada más cualquiera se sube y habla, porque tienes de dos: o subes a un neófito o subes a un hereje. Entonces, decía R.C. Sproul, hay dos tipos de falsos maestros: los que lo hacen sin saberlo, son los neófitos. Es que ya hablan cosas que ni saben. O los que sí saben que están equivocados, los herejes. Los dos te hacen igual de daño. ¿Se acuerdan que hemos visto muchas veces la analogía del boleto falso para entrar al estadio de fútbol? Yo te lo regalo de todo corazón, pero es falso, igual no te dejan entrar. Ya sabía que era falso y quería que no te dejaran entrar, igual no te dejaron entrar. Entonces, ahora, ¿quién hace eso? ¿Quién es tan malo? ¿Quién tiene un corazón así? Estas exhortaciones bíblicas para los ministros encargados de la palabra no se pueden aplicar nada más diciendo: creo en la Biblia. Imagínate, volvemos a la misma. Llega un apóstol, profeta a las naciones, y le digo: ¿usted cree en la Biblia? Sí. Bueno, pásele. Te va a decir que sí, ni modo que te diga: sí, pero a mi modo. Que de hecho sí te va a decir: sí, porque el Espíritu a mí me revela. Se salta 2000 años y me revela directo. Arrogante que no fueras. Pero bueno, si le preguntas: ¿usted cree en la Biblia? Te va a decir que sí. Necesitas algo más específico. Debemos de saber en lo que cree que la Biblia enseña en los temas fundamentales de doctrina cristiana. Y nuevamente, ¿qué nos haría más fácil esto? Una confesión de fe. ¿Te apegas a la confesión de fe de 1600? ¿A la qué? Gracias, no te dejo predicar. No, gracias. Pero yo sí quisiera. Es que eres neófito, tal vez no tienes mal corazón, pero siéntate, apréndela, y ya cuando la sepas, la manejes, ahora sí ya vas a poder pasar, porque a la hora que estés sacando tu enseñanza, no me vas a salir con batea de babas. Como manejas la confesión de fe, vas a decir: yo no puedo enseñar esto va en contra de la confesión, y la confesión está en armonía con la palabra. Escriba: sin una confesión de fe, la evaluación que la iglesia haga de sus ministros, sin una confesión de fe, la evaluación que la iglesia haga de sus ministros será superficial
y está en peligro de caer en manos de neófitos y o herejes. Sin una confesión de fe, la evaluación que la Iglesia haga de sus ministros es muy superficial y queda en peligro de caer en manos de neófitos y o herejes. ¿Qué vamos a hacer para que una persona, estamos preparando por la gracia de Dios a algunos hermanos, primero Dios lleguen a pastorear, pues que entendamos, que conozcamos, nos adherimos a la confesión de fe? De hecho es algo de las cosas que he estado platicando con ellos en las clases. Les he dicho, hay que saber doctrina, hay que apegarnos, hay que estudiarlo, porque si no van a correr riesgo de subir aquí a un neófito o a un hereje que ya sabía él que era hereje o que no tenía la intención de hacer daño. Todos corremos el riesgo de regarla. Yo mismo, nadie es perfecto. Pablo mismo decía, no soy perfecto, pero si definitivamente tu humanidad no te deja ser perfecto y para acabarla eres un neófito, ¿a dónde vamos a ir a parar? El daño que ha recibido la Iglesia en la imagen pública, sobre todo en los últimos 100 años, ha sido provocado por ministerios aconfesionales y es inmenso. Y ese daño disminuiría drásticamente si todas las congregaciones nos apegáramos a una confesión de fe histórica y ortodoxa. ¿Por qué hay burlas que le hacen extremas a la iglesia? Ve tú en internet y a las iglesias que se la pasan tirando gente le ponen el sonido de Street Fighter, Hadouken, y todos cayéndose. Sale Cash Luna a decir que le sanó el ano a un niño, que se le desgarró el ano, y toda la gente lo sube a las redes para burlarse. El daño a la imagen pública de la iglesia en estos 100 años, ¿por qué se dio? Porque las iglesias dejaron de ser confesionales, porque dijeron, las confesiones tuyas me estorban, yo quiero ser libre, y mira lo que le pasó. Si las iglesias retornáramos a una confesión de fe, el daño disminuiría drásticamente. Y por último, cuarto uso, dan sentido de continuidad. Histórica para la iglesia. Segunda de Timoteo 2:2. En lugar de dejar que se pararan a hacer esas payasadas, todavía estoy en el punto anterior, dijeran, oye, pero la confesión de fe histórica, ortodoxa, nos dice del cesacionismo, nos dice de esto, del otro, sabes que tiene razón, y todas esas payasadas por las cuales le hacen burla, que han dañado la imagen pública de la iglesia, también en cuanto a estilo de vida, porque quieren ser pastores, apóstoles, etcétera, pero los encuentran con sus amantes homosexuales. Ha pasado en Estados Unidos que dices, lo encontramos con su amante, caray, su amante era homosexual, y él, Entonces todo eso se hubiera evitado si caes en una confesión de fe y dices, discúlpame, tú fundaste el movimiento y serás quien te creas que seas, pero nuestra confesión de fe dice que ya no puedes estar en el pastorado. Y entonces si se descubriera, ¿qué podría decir la iglesia? Por eso ya no es pastor, por eso está en disciplina. Ya eso cambia, pero todavía que los descubren, sigue siendo pastores de sus movimientos. Segunda de Timoteo 2:2. Cuarto uso que le aplicamos o que sabemos que tiene una confesión de fe, le da continuidad histórica a la iglesia. Lo que has oído de mí, primera generación, yo te lo enseño a ti, segunda generación, y esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros, tercera generación, y ellos a otros, cuarta generación. Entonces, Pablo le dice, esto vayan pasándolo continuamente. ¿Cómo podemos saber que nuestra congregación no es una anomalía en la historia de la iglesia cristiana? Que vamos bien, toda la iglesia cristiana va bien, y nosotros, caray, ¿por qué estamos tan torcidos? ¿Cómo podemos saber que estamos en la línea de la sana doctrina? Hace 5 años, ya van a ser 5 años, nosotros salimos del movimiento herético donde estábamos y yo ya les había dicho, hermanos, gracias, desde mucho tiempo antes, estamos en la verdad, esto es la verdad, y de repente les digo, ¿qué creen? Lo que les dije que era verdad, no es verdad, ahora eso sí es la verdad. Entonces, varios, ¿qué? Y sí me preguntó una familia, ¿por qué usted nos había dicho que antes era la verdad? ¿Y cómo sabemos que ahora sí es la verdad? Le dije, buena pregunta, porque ahora sí es la verdad verdadera. No.
Les dije, porque ahora tenemos la historia y la ortodoxia histórica. Ahora ya no somos un punto aislado. Lo que vimos la otra vez con el eslabón, las cadenas. Va el eslabón, aquí empieza la iglesia primitiva, aquí está la iglesia actual y nosotros vamos siguiendo eslabón por eslabón. Antes estaba aquí la iglesia y nosotros aquí, nuestra iglesia actual. No teníamos este sentido de continuidad histórica. No podíamos decir que estábamos adheridos a la continuidad de la historia de la iglesia, porque lo que veíamos como verdad lo teníamos de forma aislada. Ahora vemos que es lo que ha creído la iglesia en cada una de las etapas históricas. Siempre lo han creído. ¿Cómo podemos afirmar, como le dije hace unos meses, que estamos parados sobre hombros de gigantes? Las respuestas a todas estas preguntas es porque nos apegamos a una confesión de fe histórica. Por eso lo podemos decir. ¿Qué hicieron los reformadores? Aquí está la iglesia primitiva, aquí está la iglesia de los padres apostólicos, y aquí está la iglesia reformada o de los reformadores, y aquí está la iglesia actual. Nosotros nos apegamos a esta, que aquí está la confesión de fe. Ellos escribieron, por eso es que sus escritos de los reformadores son tan concisos, porque no crea que Calvino nada más, si ha leído y si tiene la oportunidad de leer Institución de la Religión Cristiana, Calvino no se sacó de la manga todo. Calvino cita a los padres de la iglesia N veces. Lo mismo hizo Lutero, lo mismo hizo Zwinglio. Ellos se remontaron, la iglesia reformada, a la iglesia de los padres apostólicos. ¿Y ellos en quién estaban? En la iglesia primitiva. ¿Y la iglesia primitiva en quién? En los apóstoles. ¿Y ellos en quién? En Cristo. Entonces, tenemos un sentido de continuidad. Por eso es que sabemos que estamos parados sobre hombros de gigantes, porque por eso le he dicho muchas veces, yo no he inventado nada. Aún estos temas que estamos viendo, no crea que de repente dije, Señor, dame algo para darles. Ya sé que les voy a enseñar hoy. Yo no inventé nada. A ver, agarro este libro, agarro este otro, veo de instituciones, de iglesias históricas y digo, ellos usan sus confesiones de fe por esto y esto y esto, lo resumo y lo presento de manera digerible. Por eso digo que estamos parados sobre hombros de gigantes. Eso es en el sentido en el cual lo digo. Las confesiones de fe nos unen a un patrimonio doctrinal que hemos recibido en el pasado y que se ha transferido de generación en generación, como lo hizo Pablo con Timoteo y Timoteo con los hombres fieles e idóneos, y ellos lo replicaron y una y otra vez hasta llegar a nuestros días. Escriba, el sentido de continuidad histórica ayuda a la estabilidad y bienestar espiritual de los miembros de una iglesia. Pero es que, ¿y eso qué, pastor? Casi nada. Tenemos estabilidad y tenemos bienestar espiritual, porque ya no andamos experimentando, ni metiendo payasadas, ni hablando antropocentrismos. Nos apegamos a lo que siempre ha sido y la gente está en bienestar y la gente está en estabilidad y la gente está en unidad espiritual, cosa que antes no teníamos. Les repito desde el principio, el sentido de continuidad histórica ayuda a la estabilidad y bienestar espiritual de la iglesia. De hecho, ayuda grandemente a la estabilidad y bienestar espiritual de una iglesia. Conclusiones. Al igual, estas ya son rápido. Tenemos 4 conclusiones. ¿Qué concluimos con las confesiones de fe o al usar o no confesiones de fe? Primero, no seamos ambiguos. ¿Qué es ambiguo? No seamos chimoltrufios. Como digo una cosa, digo otra. Eso es ser ambiguo. Pero se oye mejor ambiguo que chimoltrufio, por eso mejor es que... No seas ambiguo, no seamos ambiguos. La inestabilidad doctrinal que reina en el mundo cristiano hoy en día es porque no definen claramente y concisamente su doctrina, su liturgia. Todo esto se lograría fácilmente si nos apegáramos a una confesión de fe.
Por eso es conclusión, porque esto ya lo vimos acá. Tanta confusión que reina hoy en día en los últimos 100 años por tanta ambigüedad. Si te apegaras a una confesión de fe, ¡pum!, se acaba. Ya nada más quedaría uno que otro aislado, y como ha pasado en los 1900 anteriores años, la iglesia diría, son herejes, son sectarios, están separados. Hoy en día ya para detectar un hereje dices, ¡ah, caray! Ahora ya pareceríamos nosotros los herejes porque somos menos y ellos más. Charles Spurgeon decía en este tema, las armas que son para nuestra defensa no debemos dejar que se oxiden. Hablando de la confesión de fe, Dios nos dio un arma para defendernos de la inestabilidad que reina hoy en día. Es una confesión de fe. Entonces no dejemos que se oxide. Escriba: una iglesia que permite el latitudinarismo no es columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que permite el latitudinarismo no es columna y baluarte de la verdad. Segundo, revisemos continuamente las confesiones de fe. ¿Qué concluimos? Primero, no seamos ambiguos, no seas latitudinario. Una iglesia que permite el latitudinarismo, que seas relajado con la doctrina, con la interpretación de la Biblia, esa iglesia no es columna y baluarte de la verdad. Segundo, revisemos continuamente las confesiones de fe. Ojo, no para cambiarlas a capricho, y menos para ser pragmáticos. Oigan, ¿qué creen? Es que ahorita lo que está rifando es hablar en lenguas. Vamos a cambiar nuestra confesión de fe para hablar en lenguas. Oh, pero ahora rifan los encuentros. Vamos a cambiar la confesión de fe. No estamos hablando de eso. Las confesiones de fe, sobre todo las históricas, no se redactaron precipitadamente, por lo tanto no se deberían de alterar precipitadamente, pero al mismo tiempo no son documentos libres de error humano, porque no están a la altura de la autoridad de la Biblia. La mejor manera de revisarlas es estarlas estudiando periódicamente, ya sea como iglesia o de forma personal. Pastor, pero usted todavía no nos lo ha dado. Pero puedes comprarla o puedes bajarla de internet o pídemela y te la mando en PDF y léala continuamente. Y si de repente dices, caray, ¿por qué no nos apegamos, por ejemplo, a la confesión de Westminster? Porque veo, al menos yo en esta época, dos situaciones. En una, no concordamos, el paidobautismo. No bautizamos niños, no lo veo claro en la Escritura, aunque tampoco no digo que ellos son pecadores por hacerlo, porque no lo hacen en el sentido del catolicismo. El segundo, el sistema en el cual ellos basan su gobierno eclesiástico fue por una época específica de la historia. Ellos veían el papado y decían, no queremos que nos vuelva a pasar eso, mejor vamos a hacer como si fuera una democracia, y pusieron lo que son los consistorios, y de los consistorios viene el regional y todo. Entonces tampoco, ya pasaron casi 400 años y eso ya no es tan necesario, ya te das cuenta. Ahora, no estoy diciendo que los que se apegan a ella están mal, estoy diciendo que para eso pues estarlas revisando continuamente. La revisión de la confesión de fe es para excluir los errores doctrinales que surjan con el tiempo, no para amoldarla a nuevos pensamientos. Tercero, las confesiones de fe no son el fundamento de nuestra fe, es la palabra de Dios. Acuérdese de esto. No quiero que crea que le estoy haciendo tanta promoción a las confesiones que diga, pues ya aunque no estudiemos la Biblia, ahí está la... No. Ya le dije para qué se usan las confesiones de fe, pero nuestra fe está en la Biblia. No debemos de olvidarlo. Nuestro deber es
ser y hacer seguidores de Cristo, no de una confesión. Nuestra lealtad, por lo tanto, está con Cristo. ¿Cómo? Por medio de su palabra, no con una confesión. Personalmente, es en parte por este motivo que no me gusta la identificación denominacional. Por eso es que a mí no me gusta decir, somos presbiterianos, somos bautistas, somos calvinistas, porque de repente ya te vas más a defender tu denominación que a defender el cristianismo por medio de la palabra. Y por último, seamos confesionales. Apégate a una confesión. Solo así podemos ser columna y baluarte de la verdad de forma eficaz. Si a nuestros miembros y ministros los medimos con la regla llamada confesión de fe y tienen serias objeciones en puntos trascendentes, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza descartándolos de antemano. Yo quiero ser miembro, pero no creo en esa parte de la confesión, pero es que esa parte de la confesión es vital, me habla de la Trinidad, olvídalo. Yo quiero predicar, pero no creo en esa parte de la confesión, pero esa parte de la confesión me habla de la autoridad de la iglesia, olvídalo. Entonces, si somos confesionales y lo utilizamos como regla de medir para los ministros, también a mí, en mi persona, pero el pastor ya no está predicando, la confesión de fe es clara, nos habla de que Cristo, de que la Trinidad, de que la iglesia, el pastor está predicando y haciendo otra cosa, ámonos también. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Nos conviene tener confesión de fe? Sí, tenemos confesión de fe, sí, escritas y no escritas. La mayoría las tenemos escritas en los discipulados que hemos tomado. Y literalmente las escribió usted de su mano, porque muchos de esos puntos les dije yo, escriba, y usted escribió. Y si no, si compró el discipulado, está impreso, pero lo tenemos escrito. De que lo tenemos escrito, lo tenemos escrito. Vamos a orar ya. Si no hay dudas, vamos a orar. Incline su rostro y humildemente dígale: gracias, Señor Jesús, por tu palabra el día de hoy. Gracias por mostrarnos el uso legítimo de las confesiones de fe. Anhelamos ser ministros competentes, miembros competentes, apegarnos a una disciplina y a una comunión verdaderamente bíblica, Señor. Y cuando delineamos los puntos principales en la membresía, estábamos haciendo precisamente eso, una declaración de fe, una confesión de fe. De hecho, la redactamos y nos apegamos a ellos todos aquellos que somos miembros de esta iglesia. Te damos gracias porque esto nos ha dado estabilidad y nos ha dado sentido de continuidad histórica, Señor. Te damos gracias porque nos permites ser confesionales. Y esto nos ha librado de una gran cantidad de herejías destructoras, de una gran cantidad de errores que han dejado en mal tu nombre y que le han dado mala imagen a tu iglesia, Señor. Te pedimos que esto lo podamos replicar, que así como Pablo le ha dicho a Timoteo, que instruya a hombres fieles e idóneos, que seamos primeramente fieles e idóneos, que seamos primeramente enseñables y corregibles, y que podamos enseñar y corregir a más, y así sucesivamente, Señor, hasta que tú nos llames o vengas por nosotros en tu santa gloria. Todo esto te lo agradecemos